Hola amigos, hoy tengo a un invitado muy especial con un canal súper interesante que se llama Proyecto Orión. Simón Guardia es un experto traductor de muchos vídeos, de muchas conferencias de Mauro Biglino. Yo especialmente lo encontré por ti, porque estaba buscando por internet, por YouTube, y me encontré con un vídeo de Mauro Biglino traducido por ti. Y bueno, haces un gran trabajo, Simón, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, nos une tantos temas de misterio, temas de Sí. investigación, temas de ir desmitificando cosas que se dan por supuesto como una verdad. Y claro, estamos contra sistemas en todo este tipo de cuestiones. Más que todo el tema de la espiritualidad y eso más adelante en esta conversación lo vamos a ir tocando. Muchas gracias por la Sí, invitación. nada, hombre. Gracias a ti por venir. Dale. A mí me interesa mucho el tema de los Elohim, que según se explica, según las traducciones verdaderas que ha hecho Mauro Biglino, no era solamente Yahvé el único Elohim que había, que lo han colocado como un ser súper poderoso, ¿no? Sino que había muchos más Elohim en todo el planeta, además. En Sumeria, por ejemplo, se llamaban Anunnakis, en la India los Devas, en diferentes puntos del planeta se les llama de diferentes maneras, pero son las mismas entidades que controlan el planeta desde hace miles de años. Sí, Sí, el tema es bastante complicado porque partiendo del punto de vista, bueno, de la investigación de Mauro Biglino, se hace muy difícil porque en las traducciones del inglés como al español, todos lo colocan generalizándolo como Dios. Y ahí se vuelve sí, la primera complicación. Y al estudiar el hebreo, no solamente Mauro Biglino, sino también de César Silva, es bueno tener varias fuentes, indican que la palabra Elohim es una palabra en plural. Tú te colocas una vibra interlineal en internet y sale la palabra plural y en sus diversas derivaciones. A partir de ahí buscamos y tenemos varias pistas incluso en español. Yo tengo aquí 3 anotadas cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¡Wow! Un plural. Otra pista, el hombre será como uno de nosotros. Otro plural. Tercer plural, bajemos y confundamos al hombre en el tema de la Torre de Babel. Y aquí mm, estas 3 pistas son interesantes porque aunque en la traducción dice Dios dijo esto, al final hay un plural ahí. Aquí entra el tema de las interpretaciones religiosas. No, eso tiene que ver con la Trinidad o no, eso tiene que ver con los ángeles. Y Mauro Biglino enseña que una de las mejores formas para llevar una buena lectura es hagamos de cuenta de lo que está escrito está ahí. Que eso que está escrito es verdad. Por lo tanto, ante cualquier interpretación, no se está en contra de la interpretación, pero por lo menos hay que ir a lo literal. Ese tema de Elohim, ya aquí podemos terminar el tema y con esta explicación decir que Elohim es un plural y eso está aceptado claro. en la academia. Y ahí nosotros no tenemos la culpa que luego lo hayan traducido como Dios. Y después, como vamos a ver más adelante, esto viene siendo o un plagio o una contrahistoria de manera académica de la historia de los sumerios, la historia de otras culturas que precedían a la nación de Israel, que viene más adelante, y que, bueno, hicieron como que esas historias acreditándoselas a sí mismos, cuando en realidad no eran propiedad de ellos. Y no era hacer fiel de una historia como tal o una transcripción de la historia como fue, sino más bien toda a conveniencia a un realce de la nación de Israel en pos de ese Dios que le llamaba Yahvé. Entonces, ya ahí entramos ya en tema un poquito sobre el tema de los Elohim y realmente más adelante vamos a tocar, por ejemplo, como Salmos 82, Mm, que hay mucha tela que cortar en ese salmo. sí, sí. Y luego también explican que había un jefe comandante de estos Elohim o Elohim que se llamaba Elión, que era el Sí, que les encargaba las zonas geográficas donde tenían que ir y tener el control de esas zonas. sí. El Salmo 82 sobre ese tema está que los dioses Elohim estaban en la asamblea de él, Mm, sería la traducción Dios. Y ahí, en medio de esos dioses comandaban o dirigían. Entonces, ya aquí hablamos de nuevos personajes, no solamente hablamos de Elohim, hablamos del dios él, que él viene siendo un dios cananeo. Entra otro tema que viene siendo él y la diosa Sherá, pero viene de un panteón cananeo y que curiosamente en las investigaciones estos tienen 70 hijos. mm, Aquí entramos ya
un tema de reconstrucción de la historia, porque aquí en el Salmo 82 nos habla primero de dos dioses, de El Elyon, porque más abajo dice, vosotros sois hijos de El Elyon, el del jefe, pero como hombres moriréis. Y si esto lo unimos con la repartición de Deuteronomio 32 de las naciones a los hijos de los dioses o de los hombres, una de la porción del territorio, como dice Mauro Viglino, es para Yahvé, la tierra de Jacob. Entonces aquí tenemos tres personajes que obviamente la traducción no nos va a poder permitir porque todo está disfrazado como un único Dios. Tenemos a El Elyon como un jefe, por eso dice el Altísimo, el que está más alto que los demás. Tiene a los dioses que están en la asamblea, varios Elohim. Se presume que son 70 hijos por el tema del dios El, Asherah y los 70 hijos. Y entre esos Elohim está Yahvé, que apenas le tocó una porción. Claro, aquí entramos en tema porque entonces en el trayecto de repente pudo ser un plan para la humanidad, pero Yahvé como que pudo revelarse a ese plan y se acreditó incluso un propio nombre como si fuera el único Dios. Tanto es así que esa nación la puso a pelear con sus vecinos, como por ejemplo los amonitas, el dios Milcón, el dios Camosh, ¿sabes? Y como que quería atribuirse cosas que en realidad no le pertenecían. Entonces, por ahí entonces podemos caer en la cuenta que se habla de distintos dioses porque antes la mentalidad judía no era monoteísta, era politeísta y enoteísta. ¿Qué quiere decir esto? No era que la creencia de un dios único y nada más, sino que era la creencia de un dios, quizás un dios superior, pero aceptando que habían dioses alrededor. Esto es el enoteísmo o la monolatría, mejor dicho. Eso es importante porque se está juzgando, o muchas veces se juzga, los valores y la historia de la actualidad hacia el pasado, cuando en realidad la mentalidad judía tenía dos aspectos distintos. No tenía una mentalidad espiritual o una metafísica desarrollada en su colectivo, y segundo, era monolátricos, es decir, creían en muchos dioses, solamente que agarraron después a Yahvé, luego del exilio de Babilonia y todo lo demás, para realzarlo sobre otros dioses. Reescribían una propia historia que no fue fiel a la historia real. Y luego es que además han hecho una campaña de promoción como si fuera política, ¿no? Que van haciendo una campaña hasta que se ha quedado Yahvé en el poder de todos estos Elohim, por encima. Por encima. Ujú. Y claro, luego, más adelante nos topamos unas figuras como Jesús de Nazaret. Y Eso. eso ya nos estamos adelantando siglos después, porque estos doctores de la ley, desde el 500 a.C., el exilio de Babilonia, reescriben estos libros y dicen, oye, tenemos un problema. Ahí tenemos ya escrito la palabra Elohim en el Génesis. Bueno, pero vamos a dar la impresión de que sea un Dios. Vamos a ponerle entonces vará, un verbo en singular. Y quieres como que ajustar las historias, pero al final hay pistas. Hay pistas. Y claro, viene Jesús de Nazaret y el Evangelio de Juan es una perla, y eso lo he visto de tus videos también, como haces una investigación, que del capítulo 6 al 8, rematando en el 8:40, que dice que básicamente ustedes están adorando a otro Dios, porque si ustedes adoraran al Padre que me envió, el Claro. Dios, o alguien más arriba, más espiritual, ustedes sabrían de mi mensaje, pero ustedes lo que le adoran es el Padre de las mentiras, etcétera, etcétera. Hace una denuncia espectacular que obviamente si se tiene una lectura de un solo Dios no vamos a caer en la cuenta, y por eso se cree el cristianismo y todo lo demás. La pregunta es, y a eso viene tu pregunta, es que ¿está Yahvé actualmente todavía en vigencia? Estas Mm. religiones proclaman y le hacen propaganda a estas enseñanzas entre el trigo y la cizaña, y por eso es Sí. difícil hablar de estos temas. Sí, 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 sí. Ya parece que está la mente colmena conectando con, con aquellos que están Claro, conectados al, yo lo llamo demiurgo, que es un comandante en jefe, que es el que está comandando aquí en la Tierra, hace un control mental y a la que hablas mal de él ya se te revuelve la gente. Ya lo ves que están tan hipnotizados que se te sí, sí, lanzan, se te revuelven. Y otra sí. cosa, ¿cómo puede ser? Porque la gente, claro, esto no lo investiga la mayoría de la gente. ¿Cómo puede ser que un Dios superpoderoso, todopoderoso, pidiera como sacrificio ritual los holocaustos? O sea, quemar animales, cortarlos de tal manera que
las tripas por aquí, la grasa por allá. No, eso, fíjate, las primeras pistas que podemos, porque claro, a este Dios se le dice que es el Shaddai, el Todopoderoso, que en realidad la Sí, traducción es el Dios de la estepa, o el Dios de la sí, montaña, o de un sí. riachuelo. Y claro, no, eso no vende más, eso no vende, lo que vende es Ah, un Dios todopoderoso, y vamos a cambiar la traducción. El primer tema que podemos contradecir es el hecho de que al decir, por ejemplo, en el Génesis 6, yo me arrepiento de haber creado al hombre, cuando si leemos en números, tratan de corregir y decir, no, Dios no dijo de hombre para que se arrepienta, ni un ser humano para que mienta. Aquí entra la primera contradicción. Si tú eres todopoderoso, ¿por qué te arrepentiste de crear al ser humano? Y así mm, muchas falencias. Una segunda pista que se asemeja al ser humano es, por ejemplo, cuando Abraham se encuentra con los 3 Ish en el episodio de Lot. Y al final los 2 Ish se fueron a Sodoma, si mal no me equivoco, y se quedan uno hablando, que sería el personaje de Dios. Y estos Ish llegaron cansados, no volando. Y estos Ish u hombres, que uno era Dios o Yahvé, le dieron de comer y Abraham le sirvió, se cansaban, es decir, y eso sí lo unimos al tema de que tenían relaciones sexuales con las hijas de los hombres, etcétera, etcétera. Es decir, este Dios, ya entiendo por qué tu pregunta, de que por qué pedía estos rituales de sangre y por qué sí, se satisfacía por el olor a carne quemada. Este es olor grato a Yahvé. Es decir, cosas, y no, y ni hablar de los exterminios. sí, Y el y el concepto de alcohol también. Y también pedían vino, como los dioses romanos, como bien lo explica Mario Biglino. exacto. El vídeo que vi, el tuyo, que traduciste, ¿por qué pedían los Elohim? ¿Por qué pedían olor a, o sea, por qué les gustaba el olor a carne y a vino? ¿Y por qué pedían vino? Claro, Mira, sí, no, Mauro Iglino explica que dentro de la mente se crea como una especie de dopamina, se sí, crea cuestiones de estados de éxtasis muy humanos, muy de un cerebro humano, sí, y que claramente esto es un efecto como una droga. Y estos dioses de alguna forma pedían este tipo de pócimos, este tipo de cuestiones a causa de un ritual, porque el ritual en el ser humano causa, digamos, adoración, causa sumisión. Es decir, no solamente quema esto y no, necesitaba un protocolo a sabiendas de cómo actúa la psique humana y el colectivo para que precisamente mediante ciertas historias que le cuentan al humano de religiosidad, simbología, etcétera, al final le termina sirviendo a ellos. Y eso se ve tanto como dices tú, como dice Mauro también, en los dioses griegos, que tienen la misma similitud a los dioses o el dios Yahvé o estos otros dioses vecinos, que al mm, final, no me acuerdo muy bien, pero en un relato antiguo que decían, pero ¿por qué ustedes de los dioses griegos nos reclaman a nosotros si al final nuestro dios es igual al de ustedes? Y hacen comparaciones de los dioses griegos a los dioses de los sí, hebreos, el dios de los hebreos, y que básicamente estamos hablando de los mismos temas. sí, Entonces, sí, ¿por qué no reclaman? sí. Igual que los sumerios también, los Anunnaki, también pedían rituales igual, los mismos rituales. Eh, Entiendo. Es que, claro, cuando empiezas a investigar a estas entidades, ya te das cuenta que no son seres espirituales como piensa la gente, ¿no? No son seres hechos de energía, sino que eran seres de carne y hueso. Sí, Y en un momento dado, cuando ya vieron que el planeta este, la granja que habían montado ya estaba preparada, ya se fueron y dejaron a sus, o sea, a sus híbridos, a la gente que iba, a los carceleros que iban a tomar el control del planeta. por eso me llama mucho la atención Salvador Freixedo y el concepto de Mm, granja humana y su libro. Y él explica muchas cosas de esto. Es decir, estos seres tenían conocimiento del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema de la energía, el tema de colectivamente, según el concepto, no sé, Fabián, si me corrige, el tema de Gregor, en el sentido de que creas como sí, una idea que te hace una mentira, como un espejo, una proyección de algo que aparentemente es verdad, pero al final colectivamente le da como una verdad, pero es una mentira. Y mm, entonces, al final, eso nos repercute a nivel emocional y crean condiciones entre las guerras, entre las falsas noticias, etcétera, más en la actualidad de que al final esas emociones les favorecen a ellos, de claro, principio a fin. Entonces, claro, ¿cómo escapar de ese tipo de situaciones colectivas? Ese es
No es imposible, no es difícil, pero se necesita mucho tiempo, porque al final somos humanos todos. Entonces, Claro, esa idea, esa manipulación, esa granja humana, esa cuestión carcelaria existe. No es una cuestión teórica o de conspiración, es que realmente con un análisis esto viene de los tiempos, de los iniciales de la sociedad. claro. Solamente que va pasando de religión en religión. Entonces ya el pueblo judío ha pasado y ahora viene el cristianismo. Ahora viene una confusión metafísica, como se que saben ahora que la gente necesita de espiritualidad. Ahora hay un entremezclo. Y más adelante con la figura de Jesús vamos a ir tocando ahora cuál sería la otra confusión. Sí, sí, ¿tú qué piensas de Jesús? ¿Quién lo envió aquí? Porque él estaba en contra de todos estos seres y luego en el templo se enfrentó también a quienes adoraban, al Yahvé este, Jehová, Sí. a estos dioses. Mira, yo me vi unos videos tuyos de hace 5 años de Proyecto Jesús. Son 4 videos muy, Sí, muy buenos. Y entendí algunas cositas ahí contrastando con la información que llevaba. Y claro, para mí, y hay algún concepto que ahí demuestras bien que es, para evitar el problema de Dios, vamos a hablar de fuente, vamos a hablar de causa. sí, de la Porque fuente aquí original. aplicamos el dogmatismo de la palabra, aunque ilustrativamente podemos usar Dios. Sí, Entonces, esta fuente, yo pienso que Jesús es un enviado de la fuente, aunque en ese video tú explicas que viene de repente del dios Enki, si usamos la cuestión sumeria, pero es una persona que está entre esa posición de el Elión o un poquito más arriba y decir, es como el presidente, Guaya, en esta alcaldía hay un desastre. Voy a bajar desde esa posición tomando la jerarquía humana, aunque esto no necesariamente es así en el nivel espiritual, pero para modo de ejemplo, baja y hace la denuncia. Porque curiosamente los profetas, en principio, no se caracterizan tanto por ver el futuro, sino denunciar las cosas que en ese presente histórico estaba ocurriendo. Y claramente Jesús baja, además de dar perlas de vida para llevar la vida humana mucho más amena y de alguna manera dar pistas. Varias pistas son, uno, el reino de Dios está dentro de ti. Lucas 17:21, que curiosamente la traducción lo coloca en entre, pero la palabra entos, si lo colocas, dice dentro. La claro. palabra ento en griego dice dentro. Entonces después vienen los cristianos, que no, pero nada más el Espíritu está para los que se bauticen, etcétera. Esa es otra discusión. Otro punto en común, el hecho de que te puedes comunicar directamente con ese Padre. Aquí ya entra un tema más espiritual, más de la energía que Yahvé no quiso que las personas se centraran en esa parte energética o espiritual, sino que no, busca un Mesías material. Si vemos el Mesías judío, es un Mesías humano, un superhumano, con una espada, el hacha está en la base del árbol, vamos a tumbar al gobierno imperante para alzar la nación de Israel. En ningún momento se hablaba de una cuestión espiritual como tal. Jesús, y por eso no lo reconocen los judíos, porque es un enviado o un super enviado, pero hablando de un mensaje tanto así que su reino no es de este mundo, es un reino extraterrestre, en principio. Ya de si es más material o más espiritual es otra discusión. Pero a partir de ahí da herramientas al ser humano para de alguna manera liberarse. La liberación está ahí dentro de ti y ya no hacia afuera. Ya no, como dijo a la samaritana, ya no tienen que adorar a un monte o en el centro de la ciudad, sino ahí donde estés, en espíritu y en verdad. Ahí ya es un gran avance lo que sería Jesús de Nazaret para todo el contexto que hemos venido contando aquí. Claro, ya les estaba diciendo a aquella gente de aquella época que estaban tan... Claro, había tanto control allí que es que no sabían ni para dónde tirar. Y Jesús ya les dijo que no tenían que buscar fuera, que era conectar Conectar. con el poder interior a algo más grande, a la fuente original. Él se refería, yo creo, a eso, a la fuente original. Sí, Efectivamente, claro, claro. El tema está es que, vaya, pero Jesús fue judío, incluso leyó los pergaminos en la sinagoga de los escritos de Isaías, cuando dijo yo, el Espíritu de Dios me unge, etcétera, etcétera. Pero pienso que si nos colocamos en los zapatos de Jesús y vemos, vas a hablar cuestiones reveladas que no te van a entender. No, lo importante es agarrar aquí conceptos que ya existían y realzar los mejores conceptos de estos escritores, que luego lamentablemente se hizo como libros sagrados, pero esa no era la mentalidad de esos escritores, y a usar estos conceptos para mostrar
ese Dios a que le envió, a ese Padre mm, espiritual, como él le dijo. Y es por eso que le es muy difícil ahorita actualmente a las religiones saber diferenciar de que el Dios espiritual de Jesús es distinto a Yahvé. Dios hablaba de algo espiritual, de un espíritu que habita mm. dentro de ti. Yahvé era alguien misterioso que estaba dentro de la sinagoga y podía hablar nada más con autorizado, con este tipo de ritual y todo lo demás, un sometimiento de 365 preceptos, etcétera, y más del 50% eran negativos, de hecho. Entonces, ahí hace una gran diferenciación, pienso yo, del trabajo espiritual que hizo Jesús de ese entonces para acá. Mm. Y luego, después, hicieron un Cristo falso y todo lo demás, pero eso Claro, lo podemos tocar más adelante. claro, luego se lo quitaron de en medio y colocaron el egregor de adoración hacia la persona que ellos crearon, Bien. bueno, la figura que crearon de Jesús, que lo ponen como si fuera hijo de Yahvé. Y claro, cada año la Semana Santa nos muestran eso, ¿no? El Jesús crucificado, sangrando y tal, y que tenemos que hacer lo mismo que hizo él, porque si no, no nos liberaremos, y, etcétera. Bueno. Eh, y Sí, sí. Yahvé, entonces, a ver, cuando estaba dentro del templo de Salmón, el templo que construyó David, ¿sabes? Que estaba dentro, El arca también se habla del arca de sí, la alianza, que puede ser, como dice Mauro, el tema de que, se escuchó la voz a través del arca, pero puede ser que haya sido un dispositivo un dispositivo, tecnológico sí, para hacer eso. Incluso creo yo que con la arca de la alianza podían hacer ataques. Una sí, serie de factores que hubo alrededor de ellos que se muestra dispositivos tecnológicos ahí, entre ellos un ángel que con un bastón supuestamente podía asar la carne, mm, etcétera, etcétera. Que en esa misma traducción dice, y se fue, y se desapareció, cuando en realidad era, se fue corriendo. Pues. sí. Otra mala traducción más. Sí, lo fueron modificando la Biblia, estos escritos la han ido modificando para colocar a estas entidades como algo, bueno, espiritual, porque pintan a los ángeles como si tuvieran alas, rubios, tal y cual, y no eran así, sino que los describían de otra manera. Y además el cabot, por ejemplo, lo del cabot, la gloria. Sí, la gloria, Sí, la famosa explica. gloria de Dios. Ese se nota mucho, ese Mauro lo explica muchas veces. El hecho de que a Moisés lo mandan para darle las torres, bueno, las 10 leyes, las 2 Sí, tablas. Y él dice, bueno, vente al día siguiente y no vayas a traer a nadie ni un animal cerca, porque va a pasar mi cabot. Por lo tanto, tienes que esconderte atrás de la piedra para que mi cabot no te hiera, porque nadie puede ver mi rostro y morir. Y vivir, mejor dicho. Nadie puede ver, bueno, mi rostro y vivir. Entonces aquí Mauro hace unas preguntas curiosas, es decir, ok, entonces, una piedra puede proteger a Moisés del poder de la gloria, pero el propio Yahvé no puede proteger el poder de su propia gloria. Y segundo, si Dios es omnipotente y todo lo demás, la gloria y Dios deben estar inherentemente unidas. ¿Cómo es posible que hay capítulos donde salga Yahvé de hablando directamente con Moisés? Porque ese es otro detalle, que dice el texto, voy a hablar directamente, o Dios, o Moisés habla cara a cara con Moisés, con Yahvé, con mm, Dios. Entonces no sale herido, no le pasó nada. Pero cuando pasa el cabo o esta máquina, ahí sí tiene el potencial no solamente de herir, sino atacar y todo lo demás. Entonces, claro, con las descripciones como contexto, Mauro dice, para evitarse dilemas de traducción, no, dejen de traducir la palabra cabo, déjalo claro, así como está y cada uno por el contexto se van a dar cuenta en que en realidad este mismo cabo, por ejemplo, puede posarse, puede estar en un sitio en el espacio, puede estar apareciendo de repente así y descendía. Es decir, y hacía descripciones tal cual como Ezequiel más adelante o el libro de Enoch hace de mm. estas máquinas. Y es genial, pues. Y lo de los querubines también, que también eran dispositivos tecnológicos, o sea, naves. Es que lo que explican allí en estos textos, en estas escrituras, cuando empiezas a investigar, te das cuenta de que no era nada espiritual, sino que eran entidades alienígenas que podrían venir o de otros mundos o de otras dimensiones
Y claro, aquí en el planeta Granja Prisión este tuvieron que estar un tiempo hasta que todos estuviéramos amaestrados, todos los humanos, y entonces ya dejar lo que he dicho antes, ¿no? Dejar a sus híbridos en el poder y ya está. Y ya se van Sí, a otro lado. sí, y fíjate, nombraste querubín. Sí, Y ahí creo que, si no me equivoco, Salmos u otros textos que dice, y Yahvé se montó sobre encima de su querubín y voló y voló. Y aquí entramos el tema Olam. Olam se traduce como sí. eternidad y en la Biblia de Jerusalén, en los académicos serios dice, no traducir como eternidad, trata de un tiempo remoto. Y Mauro Viglino va un paso más allá y no solamente habla de una cuestión temporal, sino también de una cuestión espacial. En un salmo que no recuerdo en este momento dice, y se abre el Olam, las puertas del Olam, y pasó el cabot de Yahvé a través de él. Es decir, esto habla claramente de un portal, Un portal, vas mencionando, un exacto. portal donde, y claro, donde esta gente iba y venía. Una de esas características o uno de esos lugares, más allá del portal, también es que pueden venir de Orión. Pero Sí. esto tiene que ver o hay que leerlo junto a otras literaturas de otras culturas. Entonces, claro, aquí hay una posibilidad de que, ok, existen seres de otros mundos, existen seres poderosos, existen portales que ellos manejan en tiempo y espacio, y también existe la posibilidad de una espiritualidad. O sea que hay un montón de temas que obviamente si se toca de manera separada, pueden caerse en las sectas o pueden caerse en contradicciones o confusión si no se tiene todo el marco lo más general posible, porque obviamente no vamos a tener toda a su plenitud. Y también es interesante el tema de la Torre de Babel, que lo explica Mauro Viglino, que lo vi en un vídeo tuyo traducido, que no se trataba de una torre, sino que era un portal, que podían entrar y salir por allí, y entonces se dio cuenta el Yahvé y dijo, aquí vamos a destruir esto. Son como dos puntos en común. Por ejemplo, el punto de que hace crear al hombre un lugar para adorar, porque le echan el cuento, no, para alcanzar a Dios y todo lo demás, van a ser, digamos, van a tener poder y todo este tipo de cuestión. Y segundo, este tema de la torre, un portal, pero también como un sitio de portaaviones o portanaves, el sentido donde ellos pueden aterrizar. Mauro Viglino lo explica. Que después, bueno, ahí fue el punto de que, bueno, vamos a confundir y vamos a crear todo este tipo de idiomas y ahí fue y nace. Ese es como que un punto ancla para todo el desenvolvimiento posterior. Y claro, esto sigue coincidiendo el hecho del Olam, de este portal, de un sitio de aterrizaje, de los Elohim, porque bajemos y confundamos que ahí viene ese texto. Entonces, ahí entra la unión consecuente que obviamente hay que hacerle ver a las personas, por ejemplo, religiosas y tal, que lo leen bajo una línea muy literal o muy simbólica y no hacen las conexiones, lamentablemente. Cuando les interesa, es lo que dice Mauro también, cuando les interesa es algo simbólico, pero cuando no, era real. Sí, esto existía, pero lo otro, si les explicas algo, intentas explicar algo, como por ejemplo esto de los portales dimensionales, que los Elohim eran seres de otros mundos y tal, ya empiezan a discutir, te dicen, no, esto es simbólico, esto no es, pero esto es real, esto sí, claro. Sí, Claro, se da una propuesta, bueno, yo en el canal doy una propuesta de las patas de la mesa. ¿En qué sentido? Imagínate una mesa y obviamente está la parte superior, la plana, que sería el dogma. Y tiene sus patas, sus cuatro patas, que serían como que las estructuras de cual está basado ese dogma. La idea es, no es que uno esté en contra de la Biblia o esté en contra de las religiones, sino que cuando vamos a hablar frente a frente sobre estos temas en específico, obviamente hay una estructura que hay que ir rompiendo, lamentablemente. Pero la cuestión aquí es la técnica. Es distinto debatir o hablar con estas personas mediante, no, mira, los escritos gnósticos me dicen del Demiurgo, de Pista y Sofía y todo lo demás. Obviamente no te van a creer, porque van a decir, no, pero tú lo que estás inventando cuestiones, etcétera. Ok, tienes el tema principal que es real, pero bajo la técnica de demostración, quizás audios de la otra persona no te lo va a creer. Entonces la idea es buscar fuentes como la de Mauro Viglino que te hablan con el mismo texto en hebreo
para ir desmontando las patas. La demistificación, por ejemplo, la existencia del infierno, la demistificación del tema de la anunciación de María mediante del texto de Isaías 7, si no me equivoco, donde habla de muchacha virgen cuando en realidad era mujer joven. Se usó la palabra alma y no betulá, ¿sabes? La cuestión del Nahash y la serpiente, los Elohim. Cuando le das ese panorama completo de las patas de la mesa y se la destructuraste, se las quitaste, el soporte cae y ahí entra el vacío. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que yo creo? Y ahí entra la cuestión que son dos problemáticas que me di cuenta en estos últimos años que pasó en el canal en los comentarios. Porque aquí entra, y aquí es una pregunta más hacia ti como el canal, porque yo digo, vaya, tu canal habla de Jesús y de la espiritualidad sabiendo que hay una, desestructuraste la cuestión religiosa. Porque, ok, desestructuramos la religión y Mauro Viglino lo hace perfectamente, pero la persona cae en una decepción, cae en un escepticismo, cae en un nihilismo y un ateísmo. Porque, y es algo como que yo pienso personalmente de que de repente puede ser una trampa de que, bueno, como sabes ahora que la religión es una mentira, ahora vas a hacer las conexiones para decir, no, en realidad Jesús es una copia de Mitra y Jesús es un invento por lo del 25 de abril o porque nació una virgen. Y es más difícil encontrar de vuelta al Jesús espiritual, al Jesús más que lo toca, por ejemplo, la Gnosis con el Evangelio de Tomás, que a mí me encanta ese Evangelio. Entonces, claro, es como que un descenso de la estructura. El tema está que aquí, ¿cómo volver? Y eso, yo quería preguntarte eso, ¿qué has visto estos años para hacer ese otra vez ascenso a un Jesús renovado, a pesar de que hay una profunda decepción dentro del público? Porque cuando yo opino de cosas espirituales, no, ya eso es dogma. Ya me hablas de Jesús y de Dios y ya eso no tiene nada que ver con Mauro Viglino. Entonces como que se queda la gente como que una mitad de la luna, la cara de la luna, y como que sigue el sistema de alguna manera que la gente se desestructura del dogma, pero no rescata la espiritualidad. ¿Cómo ves eso? Hombre, yo lo que veo que es, claro, lo que quieren hacer es hacerlo desaparecer al auténtico Jesús. Eso es lo que quieren hacer los arcontes estos, los oscuros. Ok. Porque Jesús, claro, lo que en los textos gnósticos además ya habla de la conexión también con la fuente original y hablaba de los arcontes, que Jerusalén es el centro de los arcontes, o sea que hay un centro allí, un portal que están allí y por eso siempre hay conflictos y tal. Y el mensaje real es, como has dicho anteriormente, que el poder lo tenemos nosotros, no está fuera, no hay que adorar a ningún ser externo y tal y cual. O sea que somos una porción de la fuente original. Ahí tiene que mirar, la gente se tiene que dar cuenta de eso, que no tiene que seguir ningún dogma, ninguna religión y tiene que ser, tienen o sea, que ser fuertes, que no tienen que mirar fuera. Y por eso lo quieren eliminar, porque Jesús sí que existió, porque hay textos, además, escritos antiguos, que hablan de Jesús, como los gnósticos, los textos gnósticos, y luego está la Sábana Santa y el sudario de Oviedo, que además se ha demostrado que es real, hay sangre real allí. Es que, y claro, ya lo empiezan a comparar, porque cuando modificaron la Biblia, cuando lo modificaron todo, ya lo hicieron con la maldad para hacer que coincidiera, por ejemplo, el 25 de diciembre con el nacimiento del sol invicto, que no sé qué, que si otros dioses de Egipto y tal y cual lo hacen coincidir y la gente se fija en eso y dice, bueno, que esto lo han sacado de dioses de otras culturas y no ha existido, no ha existido, no. Pues sí que existió, es que yo no sé cómo no lo ven. Claro, es una buena técnica de ellos en el sentido de que, ok, me decepcioné de la religión y de Jesús, hace las conexiones y más nunca hago el trabajo espiritual Claro. o me reconcilio con el mensaje, ni siquiera con la figura, con un mensaje espiritual y es como que salimos de una isla o de un país en dictadura, pero quedamos a la deriva del mar a ver a dónde vamos a ir. No tenemos como que los manuales o las pistas para ir a una tierra mucho más libre. Nos quedamos ahí y nos morimos. Si no nos morimos ahí en esa isla o en esa nación de donde salimos, nos vamos a terminar muriendo de sed o de hambre en medio del océano. Entonces, como que si no vas aquí también te vamos a atrapar. Claro, porque no lo entienden.
Claro, no lo entienden, no buscan el sentido espiritual y la fortaleza interior bueno, es que también hay gente que no tiene espiritualidad, no tiene alma y no lo ven, no perciben eso, no lo comprenden. Aunque quieran, no lo entienden. Claro, no, y Ahí por está eso el problema. le doy gracias a Dios y a la energía y todo lo demás, que por ejemplo el evangelio como el de Tomás y toda la biblioteca de Nag Hammadi se haya descubierto, porque Sí, había una mala creencia sobre los gnósticos, porque en el cristianismo sí, primitivo estaban tres cristianismos o tres sectas, porque ni siquiera el cristianismo existía, que sí, era la judeocristiana, la paulina y la gnosis. Y bueno, y se decía que bueno, los gnósticos de alguna manera adoraban a otros dioses y era una blasfemia contra el mensaje de Jesús y todo lo demás hasta a 1946 con este redescubrimiento de la biblioteca que no, ya va, hay una nueva información aquí que te dice en el dicho 3 o en el 4, el reino de Dios está dentro y fuera de ti. Listo, lo que no supo explicar los 4 evangelios te lo dice uno en un sí, texto, en 2 líneas. Vaya, es decir, a partir de ahí hay que poner el punto inicial para hacer una relectura de todo. claro. Y se dice, no, que el evangelio de Juan es el más gnóstico, el más místico, el más que toca esas partes de luz y sombra que los otros evangelios. Y fue el más tardío, es decir, el 80, el 70% de la información que no dio los otros evangelios anteriores se dio en el evangelio de Juan, el más tardío, porque hubo una Ujú. repensación de lo que sería el mensaje de Jesús de Nazaret. Sí, por eso se los cargaron a los gnósticos. Y luego lo que hicieron también, porque lo que hacen la corporación, como yo lo llamo, la corporación Arconte, lo que hacen es Ok. tuercen todo lo verdadero, te lo tuercen. Entonces sacaron sectas también con el nombre de autodenominándose gnósticos, pero te meten ahí una mezcla nueva era y una mezcla allí que dices, pero esto es diferente, claro, y luego destruyeron los textos que les interesaron o que no pudieron eliminar, son los que tenemos ahora. ¿Sabes mencionando el tema de la nueva era? Yo creo que es una adoración a la mente, haciéndole creer al hombre que es autosuficiente en el sentido de Mm, ubicar sus enfoques y sus ambiciones hacia la materia. La ley de la atracción para abundancia, para tu carro, para tu casa. Obviamente usan algo real, que es el poder de la atracción. Eso es pionero Greg Braden. El hecho de hacer de alguna manera la curación de uno mismo mediante fuertes creencias, mediante meditación y el hecho del poder de la atracción, pero lo comercializan. claro, Entonces, virtúan el poder hacia el espíritu, al león puro que tenemos dentro, y lo dirigen hacia la mente. Y ahí hay una fragmentación profunda. Y obviamente no vamos a hacer el nexo de, bueno, la espiritualidad, y caemos con una espiritualidad de hace 3000 años atrás, que la abundancia significa en la posesión de las riquezas. Entonces, por ejemplo, también está el tema, antes que se me escape, el tema del libro Urantia y Caballo de Troya. Aunque ellos así, hablan de Yahvé, el libro Urantia da una perspectiva de que más bien la idea de Yahvé fue algo evolutivo. Pero el tema está es que cuando leemos los textos, realmente sí existieron estos seres. claro. Es por eso que yo le hago más el enfoque a temas como Mauro Iglino, César Mm, Silva, sí. los textos, porque hay que JJ hacer Benítez también, referencias. Diga. también dijo, JJ Benítez también, hace, JJ Benítez es mucho más directo. El sí, JJ Benítez dice que es una organización que cumplió sí, su misión, pero que realmente Yahvé no es el mismo Dios Padre que claro, Jesús representaba. Entonces, Benítez es claro, mucho más cercano a este tipo de lectura, más de los Elohim. sí, 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 en un vídeo lo dice, en una entrevista, que era una corporación, un grupo, que se hacían pasar por una entidad súper, Los astronautas de Yahvé, eso, su libro. sí, 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 ese libro Y que también por es cierto, bueno, uno de tus videos agarraste fragmentos con dibujos sí, de ese libro porque son muy buenos libros para ilustrar, porque obviamente sí, otra cosa es leerlo, pues otra cosa es verlo, de que por ejemplo venía una máquina en medio del desierto, sí, en medio de Aarón y Moisés hablando sobre las cuestiones, es decir, cuando tú lo ves figurativamente, wow, es decir, con razón ellos adoraban. O
Sí, si Claro, nosotros hoy por hoy nos asombra un eclipse, imagínate esas personas que ni han visto ni tecnología. claro, si aún hoy en día se te aparece una nave que baja a tierra y salen 2 seres, 2 alienígenas, también, Mínimo una oración, que es lo más propenso. Y eso claro, Salvador Freixedo dijo, no, aunque parezcan buenos, ten un poco de es escepticismo, porque es tenemos la tendencia de adorar a estos seres. Mayor sí, sí, ejemplo, sí. la historia. Mm. La gente es así, es que la mayoría, no todos, porque claro, yo veo una nave así, salgo corriendo para otro lado, porque si baja una nave, lo más seguro es que te pillen, te abduzcan y te lleven y hagan experimentos o lo que sea, o que sean también militares, porque también tienen tecnología de, porque trabajan todos juntos. Y hay un proyecto que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, que creaban apariciones, o sea, Blue Beam. no, no, el Bluebeam no, era otro proyecto que hice un vídeo también, pero ya ni me acuerdo. Abigail, no, era, bueno, eso. Filadelfia. No, no, ese era de con el barco aquel que abrieron un portal. Pues tenían un proyecto secreto, Ajá. salió un ex trabajador explicándolo en un libro, que creaban ellos contactados y que Bill Meyer era uno de esos que engañaron. Claro, te salen 2 nórdicos en una nave, claro, con la tecnología que tienen, se te presentan delante, te empiezan a explicar cosas y tal, pues bueno, claro, te piensas que son alienígenas y luego resulta que son trabajadores del gobierno que crean estos contactos. Para Claro, luego lo del Blue Beam, para preparar lo del Blue Beam. aquí entramos ya el tema de los extraterrestres en la actualidad como título. Mm. Porque, ok, hablamos de Yahvé y todo lo demás, pero ¿qué pasa con este Yahvé? Cambia de Sí, nombre. Por ejemplo, se dice que estas naves estrelladas o estos cuerpos, que al final los grises, según testimonios de exmilitares y tal, serían como que cyborg o máquinas sí, humanas, pero como que tejido orgánico muy sí. avanzado para Robot ejecutar biológico. ciertas tareas que serían los grises, exacto. Sí, Y claro, es una manera a propósito de haber estrellado estas naves para hacer contacto ya con militares, gobiernos, etcétera, y tener cierto tipo de pactos. claro. Entonces, es una gran desconfianza porque al sol de hoy tenemos, por ejemplo, la metafísica con los seres ascendentes, pero también mete cuestiones de extraterrestres y nos vienen a hablar de paz y amor y todo lo demás. Y es un mensaje que usan este tema de la espiritualidad hacia la mente y al Mm, final esta gente lo sigue controlando a nivel militar. claro. Entonces no hay que extrañarse que sea el gran escéptico de todos los temas, ahora con el tema de Big Gross, que ahora sí lo toman seriamente, cuando antes en los 80 y los 70, JJ Benítez, Jiménez del Oso, etcétera, ya decía en denuncia sobre un trabajo de campo de los extraterrestres, testimonios. Pero Claro. ahora, curiosamente, y es algo que he escuchado a JL de Mundo Desconocido, el tema de los humitas, que ellos revelan la información de que hay seres amorales o ciertos sectores del universo de tipo negativos que ya han hecho Mm, contacto con la humanidad y entra como que una conquista, pero no esa conquista mentalmente de Cristóbal Colón a las Américas. Y esa conquista estaba de hace 6.000, siete claro, mil años atrás. La mejor conquista es aquella que no saben, claro. ¿sabes? Poco a poco te, te van conquistando poco a poco sin utilizar la fuerza, sino introduciendo allí a este. Pero yo creo que, claro, esto es una granja prisión, como decía el Freixedo, y estos seres, los Elohim, Anunnaki, Devas, todos estos seres del pasado, estos vinieron para crear la granja, meter las leyes, las religiones y tal, los sistemas de adoración, los rituales y todo el rollo, y cuando ya estaba todo ya completo, ya estaba bien, entonces ellos se fueron para otro lado. Sí, ¿sabes qué? Pienso que ahora necesitan de un libre albedrío humano, Claro, colectivo. Yo siento que con esta supuesta desclasificación y todo este rollo de aquí a 3 a 5 años, al final van a presentar los extraterrestres, ya sean como enemigos o como salvadores, sí, porque necesitan un libre albedrío claro, completamente de recibimiento
para ya que la cuestión ir creciendo mucho más allá. Eso Claro, es desde mi punto de vista, porque puede que, como saben que hay o tienen un tiempo contado, esta gente, de alguna manera quieren aplazar o postergar su poder, pero ya con el consentimiento del colectivo, porque en el universo existe una ley que no puedes violar el libre albedrío. El tema está es que si le cuentas una mentira, al final vas a firmar. Ah, pero aquí tú claro, firmaste, pues es que tú te claro. creíste el cuento. Y por libre albedrío fueron perpetuando este tipo de exterminio, este tipo de violaciones con figuras como Abraham, Moisés, estos profetas, etcétera, que fueron receptores de esta gente, según dentro de Exacto. la lectura que estamos haciendo. Sí, sí, yo lo veo igual, ¿eh? Igual, igual. Sí, sí. Igual, coño, igual. Van engañando, claro, como no pueden romper el libre albedrío, van llevando a la humanidad hacia una dirección y cuando ellos ven que ya está todo alineado, entonces se presentarán. Si ven Claro. que la granja corre peligro de que se escape muchas almas o lo que sea, porque ellos, claro, ellos lo ven también a nivel espiritual. Claro, es lo que dices tú. Porque si rompieran el libre albedrío así de repente, vendrían otros y los detendrían, seguro. Claro, aquí me hace pensar, por ejemplo, Mauro Biglino. Hmm. Y a Mauro Biglino no le han hecho nada. Claro, De claro. alguna manera, él da una muy buena información. Pero ¿qué pasa aquí? Entramos en temas de la confusión. Vamos a dejar a esta gente confundida con la información de Mauro Biglino y que queden nuevamente la analogía del el océano de espacio abierto y que no Hmm. tenga una isla donde aterrizar, una isla espiritual más seguro, de confianza, etcétera. Y de alguna forma, de lo bueno lo confunden con algo malo. Entonces, es un tema porque no hay que tomar solamente una fuente de información, en este caso de Mauro Biglino. También hay que tomar otras fuentes e ir armando una búsqueda personal, porque le Claro. dejamos esa búsqueda al pastor, a la iglesia, a la religión, y al final, ahorita, el despertar o esta elevación de la conciencia es en el hecho de hacer esa búsqueda personal uno y tomar las decisiones uno y tener un criterio propio uno. Y Claro. eso es peligroso porque las buenas ideas coherentes y con pruebas contagian. Y eso no le gusta al sistema, no Hmm. le gusta. Entonces, eso es importante. Hmm. Claro, claro. Es lo que la gente pregunta mucho, que cómo puede ser que este habla, dice todo esto, o el otro habla, o Mauro Biglino habla y no le hacen nada, no lo eliminan. Y David Icke tampoco se lo cargan. ¿Qué pasa? ¿Porque trabajan para el sistema tal y cual? No. O es masón, o qué sé Sí, yo, o es se crea una Illuminati. historia, exacto. Claro, es mucho más profundo. Yo pienso que sí, él está Claro. haciendo una labor, pero él no va a hacer toda la labor, porque él dice, aquí yo nada más me estoy limitando a lo literal. Obviamente, al limitarte a lo literal, vas a tener una cierta lectura muy buena para desarticular, pero obviamente no, él no aporta nada al nivel espiritual. Entonces la gente se encierra, no. Lo que dice Mauro Biglino es amén. Y ya no voy a escuchar otras posturas más espirituales o de reflexión, de interpretación, porque tengo miedo a inventar. Y no, hay profundas experiencias personales de muchos seres humanos, que por ejemplo las SM, que ese es otro tema, de las experiencias cercanas a Mm. la muerte, o fenómenos de contactismo, fenómenos, por ejemplo, de viaje en el tiempo, el Triángulo de la Bermuda, muchos fenómenos que hablan de lo espiritual. Por lo tanto, limitarse a lo literal es bueno, pero también es peligroso al Claro. mismo tiempo. Es curioso, es como que te sacas de la lista, de la isla, te sales de la isla, pero al final te vamos a atrapar en el océano. Y la idea es buscar puertos más seguros, seguir el avance, no quedarnos Mm. creyendo que me salí de la religión, bueno, ya yo estoy libre. No, te vas a secar en el océano, hay que avanzar a buscar otras cosas, si no te vas a secar. Lo que no Claro. lograron aquí lo van a lograr allá. Sí, sí. Sí, Pues bueno, Simón, ha estado muy bien la charla. Ya haremos otra, programaremos otra, gracias, gracias. si quieres y si te va bien. Y bueno, si quieres decir algunas últimas palabras para un mensaje para el público. Sí, es importante saber hablar de estos temas y saber a quién le estamos hablando. Es distinto hablar a una persona religiosa, porque obviamente si lo hablamos de textos gnósticos de otras culturas no te lo van a aceptar. Y
hay que saber si de repente la persona está más abierta a recibir otro tipo de mensaje o más de la espiritualidad interna. Entonces, depende del público, porque podemos sentir incomprensión, podemos sentir frustración, podemos sentirnos solos, pero en realidad, más allá de la información, es la técnica de cómo vamos a abordar estos temas y escuchar bastante y ver a dónde estamos parados. Y una buena pista o un buen comienzo sería iniciar por los mismos textos. De nuevo, la pata de la mesa. Vamos a desarticular primero las patas. Cuando la persona racionalmente vea, wow, sí, es distinto el cuento, la historia que me contaron. A partir de ahí, cuando la persona por libre albedrío baje la guardia de toda la coraza histórica que le han contado de manera cultural y religiosa, ahí podemos darle ciertas pistas. Bueno, puede investigar esta información por acá, puede ver el canal Giacomo 73 por acá, etcétera, etcétera. Es decir, cosas que a la larga la persona va a seguir su camino. Pero hasta que no baje esa coraza, obviamente le podemos hablar 2000 páginas de revelación y le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Porque es una cuestión de técnica y de voluntad de la otra persona también de querer continuar su búsqueda personal, etcétera. Claro. Sí, sí. Pues muy bien, Simón. A la gente le invito a que se suscriba a tu canal. Ya dejaré el enlace abajo del vídeo. Y bueno, un abrazo, Simón, muy fuerte desde España. Gracias. No, encantado por la invitación, encantado por la labor que estás haciendo. Has sido uno de los pioneros para llevar los otros canales a este tipo de interés y hacerlo de una manera más organizada. Entonces, Gracias. y tomarlo así mucho más en serio a la hora de hablar de estos temas y no quedar ni en el ridículo ni en la desesperación. Pues bueno, Simón, muchas gracias por A haber ti. estado aquí. Y ya quedaremos para hacer otra.